Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y hermanitas. Un gusto de poder compartir nuevamente con ustedes, de poder vernos en este nuevo día. Hoy día vamos a continuar, vamos a seguir escudriñando un poquito en el Salmo 43. Le llamé la continuación porque la clase pasada estuvimos mirando el 42 y noté algo, que cuando termina, o bueno, todo el énfasis en el Salmo, como habíamos dicho la clase pasada, tiene que ver con ¿por qué te abates, alma mía? Dios mío, mi alma está abatida, versículo 5, versículo 6 del Salmo 42, y termina diciendo en el versículo 11 del Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y note que allí, Salmos 42, 11, pensaríamos que se termina el tema, pero si tú te fijas muy bien, en el Salmo 43, en el versículo 5, es exactamente el mismo pasaje. Verso 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces, la temática del Salmo 42 con la temática del Salmo 43 es exactamente la misma, aunque tiene distintos matices, pero es exactamente la misma. Fue escrita por el mismo autor, está enfrentando las mismas circunstancias, él tiene la misma esperanza, solamente cambia un poco en el objetivo. Por eso es que vamos a estudiarlo hoy día. Y recuerde también, he estado estudiando un poco más esto acerca de los hijos de Coré, y note un poquito, si me quiere acompañar un poco al libro de Primera de Crónicas, volvemos de inmediato a Salmo 43, pero acompáñeme un poco a Primera de Crónicas, si tiene su Biblia por ahí, mírelo conmigo. Salmo, o sea, Primera de Crónicas 6:31 en adelante. Y dice, Primera de Crónicas 6:31, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Pues, con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Heman, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Geliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Masaí, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, y noté, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y note que el cantor principal, aquí ya hay reconocido por nombre a Heman, o Gemán, ¿cierto? Gemán. Para que usted vaya guardando un poquito ese nombre, también aparece Asaf, Asaf que es hijo de Gerson. Note que Coat, no sé si usted conoce un poco de la historia antigua testamentaria, pero cuando se hacen los cargos, se recuerda de que
en ese momento Leví tuvo 3 hijos. Leví tuvo 3 hijos. Gerson, Coat y Merari. Y de los hijos de Leví estaba toda ordenada la casa de Dios. Coat era el que estaba encargado principalmente de la logística, del transporte, del traslado. De los hijos de Coat salió Coré, si usted mira la cronología. Pero Coré cayó en desgracia, nosotros ya lo dijimos. Coré cayó en desgracia al traicionar a Aarón, al hablar mal, al oponerse a la autoridad, y al final fue tragado por la tierra y Dios lo castigó. Pero sus hijos quedaron con vida. Y note qué increíble, siendo solamente, por decirlo de alguna forma, sin menospreciar ningún trabajo, los que cargaban el arca, los que trasladaban las piezas, los que desarmaban la carpa, por decirlo de alguna forma, del tabernáculo, llegaron a convertirse en los cantores por excelencia. Incluso si uno lo mira después, en el capítulo 25, aquí Primera de Crónicas 25, nos cuenta un poco más acerca de este ministerio que David ordenó. Y en Primera de Crónicas 25 dice, versículo 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Recuerde que Asaf también va a ser un hombre que creó salmos. También es un hombre inspirado. De Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y ahí nombra los hijos de Asaf, versículo 2, versículo 3, los hijos de Jedutún también, y después versículo 4, los hijos de Gemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Giralti, Romantieser, Rosbecasa, Maloti, Jotir, Maja, Siot. Todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey. ¿Se fija? El hijo principal, el mayor representante de los hijos de Coré en los tiempos de David, era Gemán. Y aquí vemos que tiene 14 hijos y que todos se dedicaban al canto y a la alabanza a Dios. Lo más probable es que Gemán con sus hijos fueron quienes compusieron, lo más probable fueron los que compusieron el Salmo 42, Salmo 43, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 46, 47, 48, incluso el 49. Y el 50, increíble, el 50 fue escrito por Asaf, que también era compañero en el servicio del ministerio, que también inspirado por Dios, cantor de Israel, que también servía junto con Gemán, para que lo veamos. La segunda cosa que habíamos notado, pensando en el ministerio de los hijos de Coré, estos hombres que habían llegado a ser excelentísimos en el ministerio de la alabanza, por lo menos tienen que haber pasado 400 años, dicen los escritores, los autores, desde que su padre Coré cayó en el pecado y fue castigado, hasta que llegan los tiempos de David y se escriben estos salmos. 400 años. En 400 años
donde fueron vilipendiados, 400 años donde fueron apuntados con el dedo los hijos de Coré, cuando tenías que dar tu genealogía. ¿Quién eres tú? Soy un hijo de Coré. Y fueron despreciados. Estuve pensando mucho en eso y quiero abordar mi primera reflexión del Salmo 43 pensando en esto. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero qué fuerte, qué poderoso poder cargar con los estigmas de la familia. A muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar, tú eres el hijo de. Muchos han dicho, el hijo del borracho, el hijo del mujeriego, el hijo de la prostituta, el hijo del ladrón, del criminal, del delincuente. ¿Cuánta gente hoy en día tiene que cargar con un estigma por culpa del pasado de sus familiares? Es fuerte, es terrible que la gente te prejuzgue antes ni siquiera conocerte, solamente por el pasado familiar, porque tal vez alguien de tu árbol genealógico, alguien tal vez de tu familia, alguna manzanita podrida por ahí, arruinó el testimonio familiar. Creo que los hijos de Coré comprenden esa carga y esa estigma que existe muchas veces y el prejuicio de la gente, ya que su padre fue uno de los hombres reconocidos en la Biblia, como uno que pecó, como uno que fue castigado. Número 16, quedó para la posteridad. Cada vez que leían la escritura los coreítas, se tenían que acordar que su padre, hace muchos siglos atrás, cuando digo su padre, digo su patriarca, aquel que comenzó la familia, parece que no la comenzó de la manera correcta. Ellos tuvieron que cargar con ese estigma. Aún así, la historia de los hijos de Coré es una historia de restauración, es una historia de cambio, es una historia de transformación, es una historia de capacitación que poniéndonos en las manos de Dios, hermano, no importa tu pasado, no importa quién fue tu padre, no importa quién fue tu madre, no importa las veces que has caído, no importa incluso los procesos que has tenido que enfrentar. Si tú te pones en las manos de Dios, los hijos de Coré te dirían, tú puedes llegar a ser excelente. Y ellos terminaron en el templo, terminaron como los cantores principales, terminaron como los hombres especializados en el canto, en la alabanza, en la adoración, hombres inspirados, que Dios los usó para poder dejarnos muchos de los salmos. Dios puede transformar a todos. Dios puede ayudarnos a todos a poder servirlo de una mejor manera. Comenzaron siendo los que cargaban el arca, que cargaban los utensilios. Terminaron en el lugar santo, ofreciendo cantos y alabanzas a Dios, como los cantores por excelencia. Sobre todo ya en los tiempos de David, Gemán y todos sus hijos, sus 14 hijos, alabando a Dios. La segunda cosa que habíamos dicho también, o la tercera cosa ya, es que si miramos las circunstancias, note bien, en el Salmo 42 nosotros vimos que había un profundo contexto. Por ejemplo, este hombre estaba abatido, versículo 5, versículo 6, ¿por qué te abates? Dios mío, mi alma está abatida. También versículo 5 dice, y te turbas, este hombre estaba turbado. Abatido significa que estaba en el suelo, turbado en este caso es que no tiene paz, no tiene tranquilidad. Este hombre andaba como enlutado, versículo 9. Va a repetir esa idea por si acaso. Estoy repitiendo estas cosas que van a volver a aparecer en el Salmo 43. Estaba como enlutado, estaba triste, estaba llorando, no tenía alegría y también dice, tenía enemigos. Parece, con toda probabilidad, me doy cuenta de que por los tiempos verbales en el Salmo 42, este hijo de Coré ha caído, ha pecado,
se ha alejado de Dios y está pagando las consecuencias. Está pagando las consecuencias de haberse alejado de Dios. Por eso comienza el Salmo 43. Nota que dijimos nosotros, ¿se acuerda que habíamos dado una estructura que del versículo 1 al versículo 5 veíamos la añoranza? Cuando el hijo de Coré se acordaba de lo que tenía con Dios, cuando se acordaba de las lindas bendiciones, cuando sentía en su vida el hambre, la sed de Dios, ese deseo profundo, ese deseo intenso por estar siempre con el Señor, pero también después se acuerda, versículos 6 al 11, todo lo malo que le ha pasado en la vida. Y vimos ahora también, y vamos a ver ahora también, del 1 al 5, el tema de la esperanza. Pero para poder tener esperanza en Dios, mi hermano, para poder tener la verdadera esperanza en Dios, lo primero que usted tiene que hacer, te diría este hijo de Coré, es ponerte a cuenta con Dios. Lo primero, si tú quieres renovar tu esperanza, si tú quieres renovar tu corazón, si tú quieres anhelar estar con Dios, este hombre anhelaba estar en la presencia de Dios. Este hombre anhelaba estar nuevamente en el cántico, en la adoración a Dios. Lo primero que tienes que hacer, trata tu causa con el Señor. Dice en el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Note que cuando estudiamos los salmos, mi querido hermano, mi querida hermanita, lo primero que tenemos que decir es que los salmos nos ayudan a conocer a Dios. Podemos mirar a través de los relatos de los salmistas, esas frases descriptivas, esos mensajes que nos ayudan a este Dios que es roca fuerte, a este Dios que es escudo, a este Dios que es esperanza, a este Dios que es pastor, a este Dios que es todopoderoso. Fíjate que cuando leemos los salmos bajo la perspectiva de conocer a Dios, quedamos sorprendidos. Qué tremendo es este Dios. Qué tremendo y maravilloso es Dios. Pero el libro de los Salmos también nos ayuda a conocernos a nosotros. Salmos es conociendo a Dios, pero también conociéndote a ti. Porque en el libro de los Salmos también vemos cómo somos. Somos débiles, somos frágiles, andamos enlutados, no siempre tenemos días buenos, no siempre nos va bien en la vida, a veces pasamos hambre, a veces pasamos frío, a veces pasamos necesidades, a veces nos alejamos de Dios, a veces pecamos y nos sentimos lejos del Señor, a veces pasamos procesos, crisis, angustias, ansiedades. La vida es así, llena de altibajos, llena de sinsabores, llena de sub y baja. Los salmistas saben de qué se trata y tú puedes leer los salmos bajo esa perspectiva de conocerte a ti y te vas a dar cuenta que somos humanos, que somos frágiles, que somos débiles, pero sobre todo que somos necesitados de Dios. Somos necesitados de Dios. Tú necesitas de Dios. Dios no necesita de ti. Y eso debe invitarte a una perspectiva importante. Tú necesitas. Y el que necesita, busca. El que necesita, se enfoca. El que necesita, se orienta. Júzgame, dice. Oh Dios, quiero tratar mi causa contigo. Defiéndeme. Defiende mi causa. Líbrame.
El salmista está enfocando su mirada en Dios. Trata su causa con el Señor. Es mejor, dice, tu juicio que el juicio de las personas. Es mejor que tú me defiendas. Hay gente impía, como habíamos dicho en la explicación pasada, que estaba rodeando. Los estudiosos dicen que el Salmo 42 y 43 son uno solo, que fue dividido tal vez por alguna persona sin mucho sentido, pero que realmente en su idea original son el mismo salmo, que fue separado por usos gramaticales, por usos de estudio, pero en su temática, en su contexto, en su autor, en su problemática a abordar, todo tiene que ver con lo mismo. Estoy un poco de acuerdo cuando miro las circunstancias de este hombre. Note el versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Es Dios el Dios de tu fortaleza? ¿Es Dios el que te juzga y defiende? ¿Es Dios realmente el Dios de tu alegría y de tu gozo? Va a decir versículo 4. ¿Es Dios tu salvación? ¿Realmente quién es Dios para ti? Porque tú eres, dice el salmista, el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Dice. Note la tristeza, ya se lo ha preguntado constantemente en la porción del 42. Mi alma está abatida, mi alma está turbada. ¿Por qué me has desechado? ¿Te has sentido así, mi hermanito? Que en un momento de tu vida tal vez has caído, tal vez has pecado, tal vez te has desanimado, has hecho algo que no es bueno y te has sentido totalmente alejado de Dios, que nada puede llenar de alegría tu corazón, que solo la vida es tristeza, que todo en la vida es oscuridad. Andaré enlutado por la opresión del enemigo. ¿Cuántos no andan así cuando están pagando las consecuencias de sus propios pecados? Me imagino la profunda carga emocional de este hijo de Coré. Se siente solo, se siente abatido, se siente abandonado por Dios. Aunque Dios nunca nos abandona, somos nosotros los que realmente abandonamos a Dios y lo dejamos. Aunque Dios nunca quiere dejarte, pero son tus decisiones y mis decisiones que nos ponen lejos de este Dios maravilloso. Por eso, sintiéndose en oscuridad, pidiéndole a Dios que trate su causa, Él dice, versículo 3, tú que eres el Dios de mi fortaleza, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Dame una señal, Señor. Muéstrame el camino, Señor. Quiero volver de regreso a casa, Señor. Quiero volver de regreso a donde estaba. He perdido ese privilegio de estar en tu templo. He perdido ese privilegio de poder adorarte. ¿Cómo lo sentía el salmista? El salmista sentía necesidad de Dios, hambre de Dios. Él quería estar en la morada de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré. No hay nada más lindo, como lo dije la clase pasada, no hay nada más lindo de aquel que ha probado del agua viva de Dios, el poder regresar cuando está en la sequía absoluta. Solo aquellos que hayan disfrutado a Dios, solo aquellos que se hayan deleitado en Dios, solo aquellos que hayan probado lo rico y lo maravilloso de Dios, van a valorar lo que significa volver a casa. Los que siempre han vivido en mediocridad nunca van a valorar a Dios.
los que nunca han servido a Dios con todo, nunca se han deleitado delante de Dios, nunca van a valorar lo que significa estar en la presencia de Dios. Por eso el salmista termina diciendo, ¿por qué te abates? Recopilando todos los procesos que ya hemos visto en Salmo 42 y 43. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás turbado? Alma mía, ¿por qué estás pensando en lo que piensas? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes desamparado? ¿Por qué has caído en la soledad? ¿Por qué has caído en la angustia, en la depresión? ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios, dice el salmista. Y por eso el salmista renueva su esperanza y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un tema que se está repitiendo y repitiendo, lo estoy mirando en la mayoría de los salmos que están cercanos al 40, 42. Por ejemplo, estoy mirando en el Salmo 37, 34 y dice, espera en Jehová y guarda su camino. Salmo 37, 34. Espera en Jehová. Incluso también, versículo 40. Bueno, 39 y 40 del Salmo 37. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Note el tema de esperar en Dios. También dice en el Salmo 38, mira, quiero mostrártelo. Salmo 38, versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Nótelo nuevamente, el tema de la esperanza. Nótelo incluso cuando lo miramos ahora en versículo 7 del capítulo 39. Salmos 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuevamente la misma idea. ¿Quién es nuestra esperanza realmente, mi querido hermano, mi querida hermanita? Y llegamos al Salmo 42. Llegamos al Salmo 42. Y nuevamente la misma idea. Versículo 5, espera en Dios. Salmo 42, 5, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y también dice versículo 11, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y ahora Salmo 43, 5. Mire que dice 43, 5, espera en Dios porque aún he de alabarle. Un tema que gobierna, un tema repetitivo, un tema que provee mucha esperanza, un tema que controla la mente del salmista, es el tema de la esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién realmente es tu esperanza, hermano? ¿Dónde tienes puesta realmente tu esperanza? Dijimos en Salmos pasados que una de las cosas más difíciles de la vida es esperar en Dios. Queremos las cosas ahora ya. Queremos que Dios nos responda, pero de inmediato. Queremos hacer las cosas a nuestro tiempo. Este hijo de Coré lo entiende. Sabe que no puede hacer las cosas a su tiempo. Sabe que él ha pecado y se ha alejado de Dios. Sabe que ahora está pagando las consecuencias de su pecado,
se anima pensando, espera en Dios. Esperemos en Dios, hermano. Él es nuestra respuesta. Aún incluso como este hijo de Coré, aunque estemos luchando con estigmas, aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, aunque nos hayamos alejado de Dios y estemos en una situación difícil, complicada, el salmista se anima pensando, espera. ¿Por qué el salmista puede decir esto? Porque él conoce a Dios, porque él sabe quién es Dios, porque él ha disfrutado de las grandes y maravillosas bendiciones de Dios. Por eso es que sabe que con Dios está su vida, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él confía que va a ser restaurado, él confía que va a regresar a la adoración, pero sobre todo esto también se entiende con la perspectiva del juicio final, del día de Dios, con la perspectiva escatológica. Espera en Dios porque aún salvación mía y Dios mío. O sea que el salmista no solamente espera cantar y alabar a Dios en su tabernáculo, el salmista también espera cantar a Dios y alabar a Dios en la salvación. Esa es la verdadera esperanza del cristiano. Voy a regresar a los caminos de Dios, voy a volver con Dios, voy a poner mi esperanza en Dios, porque aún esa es la esperanza que lo sostenía. Porque yo sé que lo voy a alabar en la salvación maravillosa. ¿Es esa tu esperanza? Confías y esperas, anhelas y te preparas para alabar a Dios eternamente y para siempre, aún en medio de los procesos de la vida, aún en medio de las dificultades que se agolpan sobre la vida del cristiano. Solo quiero animarte en el día de hoy. Espera en Dios, aliéntese tu corazón, pon tu esperanza en el Señor. Él es tu roca, Él es tu Dios, Él es tu salvación. Él debe ser tu gozo y alegría. Él es la fortaleza de la vida. Aún si has caído, aún si has pecado, trata tu causa con el Señor, me dice. Defiéndeme. Y vas a encontrar el Dios de toda justicia, pero también el Dios de todo amor, de toda consolación. Vamos a encontrar el Dios de toda gracia. Que Dios te bendiga y muchas gracias por permitirme acompañarles con este Salmo 43 y por estas oportunidades donde nos ponemos delante de la palabra para seguir conociendo a Dios, para seguir conociéndonos a nosotros bajo la perspectiva del libro de Salmos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.